Bueno, eh, buenos días para todos. Eh, Espero que se encuentren muy bien, disfrutando pues de salud y bienestar familiar. Siempre hago extensivo este saludo también a sus familias, eh, porque es con quien pues estamos conviviendo, ¿sí? Compartiendo pues todos los quehaceres cotidianos. Y, y espero pues que estén bendecidos por Dios, con salud, con bienestar. Si ustedes ya miraron en la plataforma en modo, ¿sí? La asignación que se envió es una nueva asignación, eh, es una guía de aprendizaje eh, que corresponde a los gases, ¿sí? Entonces voy a compartir eh, pantalla para ubicarnos pues en ese eje temático. Bueno, eh, el, el tema que pues hoy vamos a iniciar con un nuevo tema, que es el estudio de los gases para comprender la discontinuidad de la materia. Pero antes de entrar eh, en este contenido temático, ¿sí? A desarrollarlo, me gustaría que ustedes hagan una reflexión sobre estas dos fotos, ¿sí? La foto que está aquí al lado izquierdo y al lado derecho, ¿sí? ¿Qué, qué pueden ustedes deducir? ¿Sí? ¿Qué pueden opinar frente a estas dos fotos? ¿Sí? Eh, que las coloqué como para hacer un estudio de contexto sobre lo que es el estudio de los gases como aporte a la discontinuidad de la materia. Entonces, a ver, ¿quién nos participa? ¿Quién nos quiere pues socializar inquietudes, lo que usted ve allí, ¿sí? Y nos haga una reflexión, ¿sí? Sobre esa comparación, sobre la comparación de esas dos fotos. Diría que el hombre ha generado el desequilibrio en el planeta y en la naturaleza como tal por contaminar, gracias a lo que consumen masivamente. Sí, muy bien. Esta sería como la del extremo derecho y la del izquierdo. ¿Qué Profe, te ahí refieres? están mostrando cómo la naturaleza evoluciona sin necesidad del humano, La naturaleza, ¿me disculpas? ¿Ha evolucionado qué? sin necesidad de necesitar de humanos, ya que ellos producen sus propios gases. Ah, bueno. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere participar? A ver, despertémonos un poquito y opinemos sobre, sobre esas dos fotos, ¿no?
en donde vemos el mar, donde vemos las plantas, la vegetación, vemos esa atmósfera acá en la fotografía del lado izquierdo. ¿Y qué pasa acá, no? En el lado derecho ya han hecho algún comentario sobre la contaminación. Bueno, no sé si de pronto algún otro estudiante, alguna otra niña nos quiera colaborar, otro joven, sobre lo que implica esa parte. Y pues vista desde el punto de hacer una reflexión, pues en contexto, ¿no? Nosotros siempre hemos estudiado los contenidos temáticos de química en contexto, siempre como dando respuesta a la cotidianidad, a lo que sucede, ¿sí? Cómo está allí contribuyendo la química y cómo también la están aplicando la química como para destruir, pues, la naturaleza, nuestro planeta, nuestra Pachamama, en ese sentido. Bueno, pienso que aquí en esta fotografía, donde está el cursor, miramos pues un ambiente en donde no hay contaminación, ¿sí? La naturaleza está verde, el mar azul, la atmósfera como debe ser, ¿no? Descontaminada, ¿sí? Eh, Generalmente ustedes saben que hay muchos gases que se están produciendo a nivel industrial, a nivel por parte de las fábricas, ¿sí? Aquí vemos los reactores nucleares también, mucha basura, mucha chatarra, mucho plástico, ¿sí? Que, que pues contaminan no solamente la atmósfera, porque estamos viendo aquí el tema sobre la parte de los gases, ¿sí? No este mar, que es un mar de aire, la atmósfera, sino también que se contamina pues los ríos y el agua, ¿no? Como aquí vemos un ambiente altamente contaminado, en donde pues se ve que es la mano del hombre, ¿sí? El hombre con su sabiduría y su pensamiento pues también ha evolucionado mucho pues y está destruyendo lo que es nuestro ambiente, ¿sí? Así debe estar nuestro ambiente, ¿no? Todo esto son gases que están produciendo las fábricas, ¿sí? Ustedes saben que los carros, las motos, también liberan muchos gases tóxicos, ¿no? Parte de las industrias, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es como en este estudio de los gases, para comprender la discontinuidad de la materia, pues tenemos que tener también o asumir una actitud crítica frente a la contaminación ambiental con gases tóxicos, ¿sí? Ese es uno de los desempeños, uno de los objetivos, ¿sí? Que nosotros pues, nos proponemos, ¿no? En el estudio de los gases, ¿sí? Como competencias básicas también o competencias específicas, ¿no? Que vamos a desarrollar en este capítulo, en este tema. Bueno, y describir también la estructura interna, las propiedades y leyes de los gases, explicar el efecto del calor en la estructura interna de los estados de la materia, valorar la importancia del conocimiento científico para controlar las condiciones de presión y temperatura y obtener sustancias en diferentes fases, reconocer que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo y que varios pueden ser válidos simultáneamente. Bueno, eso es básicamente pues el enfoque que le vamos a dar al estudio de los gases. ¿Qué tipo de gases conocen ustedes? A ver, así a nivel de contexto, ¿sí? A nivel de contexto, ¿qué gases ustedes pues conocen? ¿Sí? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ¿qué más? Monóxido de carbono. Muy bien. ¿Qué otro gas tóxico? Bueno, el oxígeno, muy bien. El oxígeno que nos permite pues a nosotros pues respirar, nos permite vivir.
ese no es tóxico, ¿no? Lo que pasa es que con la parte de materiales de desecho, de gases tóxicos, pues estamos contaminando el ambiente, eliminando el oxígeno que podemos respirar y entonces ya no estamos respirando calidad de aire, ¿no? Enriquecido con oxígeno, sino con otro tipo de gases tóxicos. Bueno, muy bien. Hay muchos, ¿no? Si ustedes ven el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, monóxido, hay una cantidad de óxidos. Bueno, eso es como nosotros mirar el contexto como tal. Bueno, frente a eso, entonces, todos sabemos que vivimos inmersos en dos océanos, uno gaseoso, que es la atmósfera, constituida por el 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. Entre ellos está el vapor de agua, dióxido de carbono y gases nobles. Con respecto a los gases nobles, pues ustedes tienen que irse pues, a la tabla periódica, mirar el grupo 8A o 18, y ahí está el helio, el neón, argón, xenón, criptón, radón, etcétera, etcétera. Son los gases nobles que forman parte, pues, de la atmósfera, del aire. El otro océano es el océano líquido. Lo compone el agua, que se encuentra casi en todas partes, ¿sí? Forma el 70% de la superficie terrestre. Miren. En vez de nosotros llamarlo un tierra, ¿no? Deberíamos de llamarlo como un planeta azul, ¿no? Porque es más agua que tierra. Y es una sustancia importante, pues, para la vida, ¿no? Saben que si no hay agua, no hay vida. Y la vida aparece cuando apareció el agua. Bueno, los contaminantes gaseosos, pues, que hablábamos, más comunes son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, ¿sí? Eso ya en ese capítulo de hidrocarburos, pues lo vamos a mirar en grado 11. Si Dios nos lo permite, pues el próximo año estaremos ya en encuentros presenciales y ahí estaremos trabajando sobre la química orgánica, ¿no? Sobre la parte de los hidrocarburos. Pero ustedes conocen hidrocarburos. Por ejemplo, hay un hidrocarburo que nos llega como gas a través del gasoducto a nuestros hogares, que se llama el gas propano, que es una mezcla entre metano y propano, ¿sí? Los 4 hidrocarburos son gases, pues metano, etano, propano y butano. Bueno, eso ya lo vamos a ver en la química orgánica. Óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, ¿sí? Cuando hay mucho ozono, ¿no? Que también es un gas, además de que forma parte de la ionosfera, ¿no es cierto? Este ozono, pues, filtra los rayos solares, pero en cantidades que nosotros tengamos, en cantidades también es tóxico. Tiene como fórmula O3. Diferentes fuentes producen estos compuestos químicos, pero la principal fuente artificial es la quema de combustible fósil. El combustible fósil es el petróleo, ¿sí? Y la quema de hidrocarburos, como la gasolina, como lo que es el ACPM, aceites, ¿sí? Y el mismo gas, ¿no? El gas natural, sí, gas natural lo podemos llamar gas propano, pues producen, pues, es decir, son tóxicos, ¿no? Para el hombre y contaminan, pues, lo que es la parte ambiental. Bueno, frente a esta parte, entonces, lo que yo sí quiero es que este estudio de los gases que hablamos acá, que nos habla para entender la discontinuidad de la materia, ¿sí? Recuerden, ¿quién me recuerda cuáles son los estados de agregación de la materia? ¿Por qué tan calladitos? ¿Cuáles son los estados de agregación de la materia? Sólido, líquido, Y ¿sí? el capítulo que estamos viendo, sólido, líquido, Y gaseoso. los gases, y hay uno que es el estado plasmático, ¿no? El estado de Sí. plasma, que ese estado de plasma, pues, debido a altas temperaturas y presiones, pues los átomos se desintegran en sus partículas subatómicas fundamentales como los electrones, protones y neutrones, ¿sí? En eso, pues,
El estado plasmático son las estrellas y la estrella más cercana que nosotros tenemos pues es el Sol. El Sol está en un estado de plasma, ¿sí? Todas las estrellas están en estado de plasma, ¿no? Es decir, allá no, básicamente, pues sí se puede hablar de átomos, pero generalmente se han desintegrado, ¿no? Allá lo que hay son partículas subatómicas, ¿sí? O sea, hay electrones, protones, neutrones, hay más, ¿no? Hay mesones, positrones, leptones, quarks, bueno, que son como partículas subatómicas fundamentales, pero las básicas que nosotros conocemos son electrones, protones y neutrones. Ese es el estado de plasma, ¿sí? Bueno, muy bien. Ustedes saben que cuando se estudia la materia en el estado sólido, ¿no? Ustedes saben que las sustancias, ¿no? Las sustancias químicas son los elementos y los compuestos. Cuando a usted le pregunten de ejemplos de sustancias químicas, acuérdense que son los elementos y compuestos. En la tabla periódica tienen 118 elementos químicos, entonces esas son sustancias. Y hay una gran cantidad de compuestos químicos, ¿no? Inorgánicos y orgánicos. Bien, en estado sólido, pues las fuerzas de cohesión de los átomos que constituyen un elemento o de las moléculas que constituyen un compuesto son muy fuertes, ¿sí? Y entonces reducen los espacios entre los átomos y entre las moléculas, ¿sí? Bueno, en los líquidos, ¿sí? En el estado líquido de la materia, las fuerzas de cohesión son más débiles y entonces existen ya unos espacios más grandes entre las moléculas que constituyen un compuesto, ¿sí? Y en los gases, las fuerzas de cohesión son extremadamente débiles, casi no existe como atracción molecular o una atracción atómica, ¿no? Interatómica y intermolecular, ¿sí? Tomemos un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, en un espacio, en el espacio, nosotros podemos caminar muy fácil? Porque en el aire, pues que es una mezcla gaseosa, ¿no? Las moléculas están muy separadas. Por lo tanto, hay grandes espacios, si casi la mayor parte es espacio vacío, ¿no? Que volumen que ocupa las moléculas. Entonces uno puede caminar tranquilamente. Pero si nos ponemos en una piscina, nos ubicamos en una piscina y nos ponemos a caminar, que podamos caminar, ¿no? Pues no flotar, no me refiero a flotar, sino que podamos caminar en una piscina, pues vemos que ya es más difícil, ¿sí? Se siente mayor resistencia, tenemos que hacer mayor fuerza para poder caminar. Esto se debe a que el espacio entre las moléculas de agua son muy pequeñitos, ¿sí? Y hay una atracción intermolecular bastante fuerte, ¿sí? Por eso es que pues, no podemos nosotros caminar con gran facilidad, ¿sí? Pero en un sólido, uno ya es muy difícil. Es decir, a uno que le digan atraviese esa pared, pues uno imposible, porque es una pared en estado sólido, y entonces, o atraviese una lámina de hierro, ¿sí? Eso es complicado, ¿sí? Normalmente, ¿no? Pero ya, pues, si usted va a utilizar un soplete oxiacetilénico o va a perforar a través de, con maceta, martillo, pues ya es otra cosa, pero así, normalmente, pues hay una mayor resistencia en los sólidos, ¿no? Sí, esto implica que en los sólidos las fuerzas de cohesión entre los átomos de un elemento o entre las moléculas de un compuesto son muy fuertes. Por eso nosotros no podemos atravesar eh, una lámina metálica o una pared, ¿no? Pues es como para entender en contexto el estado de agregación de la materia y sobre todo la importancia del capítulo de los gases para entender la estructura interna de las sustancias químicas, la estructura interna de un elemento, de un compuesto, y sobre todo entender la estructura interna de los átomos, ¿sí? Si usted quiere estudiar la estructura interna o la estructura atómica, por ejemplo, del hierro, una lámina de hierro, esa lámina tenemos que someterla a altas temperaturas y pasará entonces del estado sólido a un estado líquido, se aumenta la temperatura y pasará el hierro a un estado gaseoso, y en los estados gaseosos es donde permitió entender que la materia es discontinua, que a pesar de que
se ve una lámina de hierro tan sólida, existen espacios entre los átomos. Eso, es decir, la materia no es continua, sino discontinua. No sé si si quieren preguntar algo allí, si está una pregunta, una inquietud sobre la discontinuidad de la materia. Es ubicarnos en los estados de agregación de la materia, ¿sí? Que ustedes ya los recordaron, y ubicarnos en el estado gaseoso, que es el capítulo que vamos a desarrollar o el tema que vamos a desarrollar en este momento. Bueno, con respecto a esto, pues aquí en presentación, desarrolla en tu cuaderno de clase los siguientes contenidos teóricos, ¿sí? Entonces, el estudio de los estados de agregación de la materia ha permitido aplicarlos en múltiples procesos, como en la hidrodinámica. Por ejemplo, la hidro es de agua, ¿no? La hidrodinámica, ¿sí? La aerodinámica, ahí están los gases, y el estudio de los fenómenos naturales, ¿sí? Bueno, en ese sentido, entonces, ya aquí, como tenemos los gases, y se da un concepto de lo que es un gas. Entonces se toma que un gas es un cuerpo aeriforme a temperatura ambiental, ¿sí? Los gases tienden a ocupar todo el espacio disponible del recipiente que los contiene, ¿no? No tienen forma ni volumen definido. Esa es como de las propiedades, ¿no? Así, más comunes de los gases, básicamente. Entonces, el concepto está muy claro, ¿no? Cuerpo aeriforme a temperatura ambiental. Y como propiedades, ¿sí? No tienen forma ni volumen definido y ocupan todo el volumen del recipiente. Espacio significa volumen del recipiente que los contiene, ¿sí? Bueno. Con base en esto, para el estudio de los gases, entonces, tenemos que estudiar la teoría cinética de los gases. Esta teoría fue enunciada por Bernoulli, Daniel Bernoulli, esta es la parte histórica de la teoría cinética y del estudio de los gases, ¿no? Nosotros tenemos que siempre estar en un marco histórico, ¿sí? Dentro del campo de la epistemología, ¿no? Que es el que nos permite mirar cómo ha evolucionado el conocimiento a través de la historia. Entonces, miren, en 1738 ya se propuso pues lo que es la teoría cinética de los gases por Bernoulli y fue ratificada por Clausius, Rudolf Clausius y James Maxwell en el siglo XIX. Esta teoría intenta explicar el comportamiento de los gases a partir de los siguientes postulados. Entonces, cuando se habla de la teoría de los gases, tenemos que mirar que hay 1, 2, 3, 4, fundamentalmente 5 postulados. Bueno, y aquí pues vamos a ver que nos participen pues los estudiantes en cada uno de estos postulados. Las sustancias gaseosas, como miremos ahí el primer postulado, las sustancias gaseosas están constituidas por moléculas muy pequeñas, situadas a gran distancia. Ya lo habíamos dicho con respecto a los gases, con respecto al aire, ¿sí? Que el espacio entre las moléculas es muy grande. Pequeñas y a gran distancia entre sí, y su volumen se considera, mire, recuerde, se considera despreciable en comparación a los espacios vacíos que hay entre ellos. Bueno, este postulado es bastante sencillo de entenderlo, ¿sí? Generalmente las sustancias gaseosas, pues la mayoría son compuestos, y cuando se habla de compuestos, pues tenemos que hablar de moléculas, ¿sí? Entonces, los gases están constituidos por unas partículas muy pequeñas llamadas moléculas. En últimas, los gases están constituidos por moléculas. Hay gases que están constituidos por átomos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, los gases nobles, ¿sí?
Helio es un gas y ahí hay átomos, porque helio es un elemento. Recuerden que los elementos están constituidos por átomos y los compuestos por moléculas. Bueno, y que estas moléculas que constituyen un gas, ¿no?, el espacio entre ellos es muy grande. Es decir, el volumen, ese espacio que existe entre esas moléculas es muy grande con respecto, pues, al volumen que ocupan las moléculas o los átomos. ¿Hay alguna inquietud frente allí o está claro? El primer postulado. Bueno, y eso ya es de estudio de ustedes y entender esta parte. Las moléculas de un gas son totalmente independientes, experimentan atracciones o repulsiones intermoleculares demasiado débiles, por lo que se consideran despreciables, ¿sí? Es decir, la atracción intermolecular, recuerden que es muy grande, esa fuerza de cohesión en los sólidos es muy fuerte, es más débil, ¿sí?, disminuye en los líquidos, y esa atracción intermolecular, ¿no?, porque hay atracciones y repulsiones entre los gases, ¿sí?, es demasiado débil, ¿sí? Y por eso se considera como esa atracción intermolecular casi despreciable, pues, para el estudio de gases ideales, para estudiar sus propiedades y sus leyes. Las moléculas de un gas se encuentran en movimiento aleatorio. Esto significa un movimiento continuo, y aleatorio significa en todas las direcciones, ¿sí? Las moléculas de un gas se están moviendo en todas las direcciones. En forma desordenada, ¿no? Mire, eso es lo que significa, en todas las direcciones, pero en forma desordenada. Chocan entre sí contra las paredes de un recipiente, originando la presión de un gas. Pues ahora ya el gas propano ya no viene en cilindros, pero de pronto pues hay ciertos hogares que todavía utilizan el cilindro, ¿no? Aunque pues ya se han hecho todo lo que es la conexión a nivel de gasoducto. Pero pues si uno mira cualquier otro gas, el oxígeno, que esté dentro de un recipiente hermético, metálico, ¿no? Las moléculas de oxígeno, las moléculas de nitrógeno, las moléculas del gas propano, dentro de ese recipiente están en un movimiento constante, ¿no? Y se mueven en todas las direcciones, ¿sí? Es un movimiento desordenado, es un movimiento aleatorio, ¿sí? Y esas moléculas chocan con las paredes del recipiente y también chocan entre sí, pero esos choques son elásticos, es decir, chocan y rebotan, ¿sí? No hay pérdida total de energía cinética. Aquí miremos lo que estaba explicando. Los choques entre las moléculas son elásticos, no hay pérdida ni ganancia de energía cinética, o sea, energía del movimiento. Un objeto que se mueve a gran velocidad tiene más energía cinética que otro de movimiento. Un objeto que se mueve a gran velocidad tiene más energía cinética que otro de igual movimiento. Creo que se repite allí. Ah, no, bueno, listo. Ah, bueno. De energía cinética, otro de igual masa, que se mueve a menor velocidad, aunque puede existir transferencia de energía entre las moléculas que chocan. Leo nuevamente este postulado. Los choques entre las moléculas son elásticos. No hay pérdida ni ganancia de energía cinética, que es la energía del movimiento. Un objeto que se mueve a gran velocidad tiene más energía cinética que otro de igual masa que se mueve a menor velocidad, aunque puede existir transferencia de energía entre las moléculas que chocan, ¿sí? Un choque elástico es como el choque de una pelota de caucho, un ping-pong, una pelota de ping-pong, ¿sí? Choca y rebota, choca y rebota. Eso ahí podemos decir que es un choque elástico, que no hay pérdida total de energía cinética. Pero si ustedes hacen chocar ante una pared una piedra, ahí no hay un choque elástico, ¿no? Porque pega y cae, o sea, ahí hay pérdida total de energía cinética. Y el último postulado es que la energía cinética promedio de las moléculas de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas, ¿sí? Se considera nulo en el cero absoluto. Pues ustedes recuerdan que en las escalas de temperatura
no hay una temperatura, por decir algo, que llegue al cero absoluto, ¿no? ¿Sí? En la escala Kelvin, porque pues se presume que a esa temperatura, o sea, menos 273 grados centígrados, ¿no? Que sería el cero absoluto, o sea, en la escala Kelvin, ya no existiría movimiento, ¿no? Se presume que a esa temperatura pues nunca se ha alcanzado, es una temperatura teóricamente posible de menos 273 grados centígrados, ¿sí? Se presume que ahí ya no hay movimiento molecular ni atómico. Bueno, esos son los postulados de la teoría cinética de los gases. Entonces, el comportamiento de un gas, ¿sí?, lo vamos a mirar desde la óptica de la teoría cinética de los gases, y ahora miremos lo que es las propiedades de los gases. Son fundamentalmente cuatro: la expansión, la compresión, la difusión y la dilatación, ¿sí? Eso es las propiedades de los gases. Bueno, esto quiero devolverme un poquito. Esta teoría cinética de los gases es importante que ustedes la estudien, repasen estos postulados y los ubiquen en contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes llenan un globo de caucho, una bomba, ¿sí?, con helio o con oxígeno o con nitrógeno, pues pueden aplicar cada uno de estos postulados, ¿sí? Y así es mucho más fácil como aprender y ejercitar la memoria, ¿no?, en este tipo de contenidos temáticos, ¿sí? Siempre hablo de ejercicio, ejercitar la memoria, ¿no? No estoy hablando que todo es memorístico, que todo es evocación, no. Ejercitar la memoria para almacenar datos en nuestro cerebro y que nos permita, pues, estos datos nos permita, pues, hacer proposiciones, ¿sí?, emitir juicios, formular propuestas, formular hipótesis, evaluar o valorar el trabajo científico, hacer síntesis, hacer análisis, hacer generalizaciones, abstracciones, extrapolaciones, ¿sí?, que básicamente pues son todas las competencias que el ser humano tiene que desarrollar, ¿no? Desde competencias básicas, competencias pues también laborales, ¿sí? Bueno, todo lo que tenemos que ver con la parte del desarrollo de competencias, ¿sí?, como tal. Bueno, aquí en esta parte de las propiedades de los gases, ¿sí?, pues ustedes saben que arriba partimos de dos océanos. ¿Por qué? Porque hay un océano gaseoso y hay un océano de agua, un océano de agua, porque tanto los gases como los líquidos son fluidos, por eso es que se trabajan, ¿sí?, juntos. Pero aquí, básicamente, pues vamos a centrarnos en los gases. Bueno, en esta parte de la primera propiedad, que es la expansión, entonces es importante que ustedes manejen esto. ¿Qué es la expansión? Es decir, un gas, ¿no?, los gases se adaptan a la forma y volumen del recipiente que los contiene. Un gas, al cambiar de recipiente, se expande o se comprime, de manera que ocupa todo el volumen y adopta la forma de su nuevo recipiente. Es eso la expansión, ¿sí? Es que un gas tiene la propiedad de ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene, ¿sí? Así sea un volumen pequeñito, pero sus moléculas, por estar en movimiento, ocupan todo el volumen del recipiente. Esa es la expansión. Compresión. Ustedes recuerden que el espacio entre las moléculas, ¿no?, que constituyen un gas, o entre los átomos que constituyen un gas, son muy grandes. Entonces, la parte de la compresión es que los gases se dejan comprimir fácilmente, debido pues a los espacios vacíos que existen entre sus moléculas. Su compresión es muy sencilla, ¿no?, pues no implica mayor trabajo. Bien, aquí nos podemos, por ejemplo, ubicar, si nosotros tenemos una jeringa,
y pues la llenamos de aire, ¿sí? ¿Sí? Retiramos el émbolo y la llenamos de aire y luego pues colocamos en la punta el dedo pulgar y comenzamos como a introducir el émbolo de la jeringa. Pues tampoco es que sea tan fácil, ¿sí? Pero sí se puede reducir los espacios que existen entre las moléculas de los gases que constituyen pues el aire, ¿no? Si la llenan de líquido, pues ya es mucho más difícil, ¿sí? Tapando siempre el extremo por donde pues, puede salir el aire o el agua. Eso es la compresión, ¿sí? Es compresión, ¿no? De comprimir, porque a veces lo confunden con comprensión, no, es compresión. Reducir los espacios que existen entre las moléculas que constituyen un gas. Difusión. Se difunden fácilmente. Al no existir atracción intermolecular alta entre sus partículas, los gases se expanden de forma espontánea. Entonces, la expansión y la difusión están muy relacionados estos conceptos, ¿no? Están relacionados estos conceptos, ¿sí? Y lo que pasa es que la difusión es como es el camino que sigue, o que el recorrido que sigue un gas a través del medio, se difunde, ¿no? Se difunde. Y la expansión es la propiedad que tiene un gas de ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene. Pero al ocupar el volumen de ese recipiente que lo contiene, pues también se está difundiendo. Hay difusión. Bueno. Y la dilatación, entonces, frente a la dilatación, pues estos gases se dilatan fácilmente, ¿sí? Es decir, la energía cinética promedio de las moléculas del gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Entonces, mira, ahí hay una propiedad, hay una variable muy importante que más adelante la vamos a tomar, que es la temperatura. A mayor temperatura, ¿no? Existe mayor movimiento de las moléculas de un gas, ¿sí? Bueno, y al existir mayor movimiento, pues aumenta su volumen, y si aumenta su volumen, pues se ejercerá mayor presión en las paredes del recipiente que los contiene. Bien, eso en cuanto a la teoría cinética de los gases y también con respecto a lo que es las propiedades de los gases. Entonces vamos como resumiendo un poquito allí, ¿no? Frente al estudio de los gases como aporte a la discontinuidad de la materia. Entonces hay, por un lado, la teoría cinética de los gases, por otro lado, las propiedades de los gases. Cuando un gas presenta un comportamiento de acuerdo a las leyes que vamos a mirar, podemos decir que se comporta como un gas ideal o perfecto, ¿sí? Entonces, realmente, pues, esto es como para hacer una introducción a un nuevo subtema, ¿sí? Que son las leyes de los gases. Bueno, voy aquí a buscarlas un poquito por acá. Aquí, mire, leyes de los gases. Entonces, pero antes de entrar, ¿sí?, a trabajar las leyes de los gases, es muy importante que nosotros repasemos, ¿sí?, que nosotros estudiemos fundamentalmente 4 variables que intervienen en el comportamiento de un gas, que hay que tener en cuenta para estudiar el comportamiento de un gas, ¿sí? Y entender de esta manera y comprender, pues, las leyes de los gases. Entonces, volvamos nuevamente. El comportamiento de un gas, para entender el comportamiento de un gas, lo vemos desde la teoría cinética, desde las propiedades de los gases y desde las leyes de los gases. Y para entender este comportamiento hay que hacer un repaso, un estudio de 4 variables que se tienen en cuenta, ¿no?, en el caso del estudio de un gas. Entre ellos, yo quiero aquí, pues, de pronto hacer preguntarles lo siguiente. En física, ustedes, pues, y aquí pues recordamos a nuestro gran maestro, ¿sí?, a nuestro gran compañero,
excelente persona, excelente ciudadano, excelente profesional, el profesor Yamid. Es muy duro para uno como maestro, como compañero, como amigo, pues todavía estamos con ese duelo tan grande, ¿sí? Esa pérdida y ese vacío que ha dejado nuestro maestro Yamid, y que Dios debe tenerlo en la gloria, y de allá nos debe estar mirando y rogando por nosotros que salgamos de todo este problema tan grande que estamos viviendo en esta cuarentena, en esta pandemia y en este estado de aislamiento social obligatorio. Y quiero es preguntarles, ustedes, hay en física una unidad que es el estudio de las unidades, ¿no? Y conversiones de unidades, ¿sí? Ahí se estudian magnitudes, no sé si ustedes estudiaron esa parte y venían estudiando con él, porque es una de las unidades con las cuales uno inicia la parte de la química y la física. Pero en el caso de la química, pues se habló en ese momento con el profesor y creo que él asumió la parte de las unidades, y si no, pues hacemos aquí el repaso de una manera muy sencilla. Cuéntenme, chicos, frente a esa parte. Pues como tal, sí vamos viendo los sistemas de unidades, sistemas de conversión de unidades, pero pues no, en volumen no hicimos tanto énfasis, puesto que por lo que pasó con el profesor, íbamos a ver el tema, íbamos a ver sobre velocidad, sobre más cosas, pero pues no hemos llegado a eso aún. Claro, claro, sí señora, sí niña. Pero sí estudiaron, por ejemplo, lo que fue la masa, ¿sí? Estudiaron la masa, creo, que unidades de masa las estudiaron, el gramo, el kilogramo, Sí, miligramo, y conversiones, ¿no? Y las sí, conversiones. señor. Yo recuerdo una vez que entré por allí al curso de ustedes, y no sé si él me antecedió a una de las clases y miraba en el tablero factores de conversión, ¿sí? Y cómo se aplican los factores de conversión en el manejo de las unidades de las diferentes magnitudes. Y entonces recuerdo esa parte. Entonces vamos a hacer un repaso, ¿sí? Más adelante pues hablaremos de la parte pues, pero la parte de la masa pues ya la hemos estudiado con ustedes, ya la manejan, todo lo que es la parte de estequiometría, todo lo que son cálculos estequiométricos, ahí es con masas, y ahí hay factores de conversión de masa, eso ya lo tienen muy bien. Lo que es la parte de mol, ¿no? Como cantidad de sustancia, también se hizo ese repaso, ese estudio. Bueno, entonces aquí hay otra de las magnitudes, ¿no? Que vamos a estudiar, pero aquí las tomamos como variables, ¿no? 4 variables para comprender y entender el comportamiento de un gas, ¿sí? Este es uno de los capítulos o uno de los temas que son agradables de estudiar, ya lo vamos a mirar, es muy sencillo, ¿sí? Es sencillo. Me da mucha alegría porque todo lo que nosotros hemos visto con respecto a la parte de la estequiometría, cálculos estequiométricos, balance de ecuaciones, ustedes lo asumieron muy bien, y verdad me da mucha alegría porque pues ojalá no haya muchos vacíos, pero para eso estamos aquí, ¿no? Para retroalimentar cualquier contenido temático, ¿sí? Dar respuesta a cualquier duda que tengan, y en ese sentido pues hemos asumido estos encuentros virtuales. Entonces, con respecto al volumen, ¿sí? Pues me hubiera gustado preguntar qué entienden ustedes por volumen, pero hay una palabra muy relacionada con el volumen, que es el espacio. El espacio. Siempre que hablamos de espacio, eso es volumen. Y siempre que vamos a hablar de espacio, tenemos que hablar en el plano cartesiano de 3 dimensiones, ¿sí? Largo, ancho y alto. Ahí determinamos el volumen, ¿sí? Si usted quiere determinar el volumen ¿qué? De su alcoba, pues multiplique lo largo, el ancho y el alto, y ahí le da el volumen por metros cúbicos, ¿sí? Un cubo, como los lados de un cubo son iguales, lado por lado por lado, simplemente el volumen es L al cubo,
de un paralelepípedo. Un paralelepípedo es un ladrillo, ¿sí? En donde el largo, ¿no? Tiene largo, ancho y alto, pero esas tres dimensiones son diferentes, ¿sí? El largo, el ancho y el alto son diferentes. Bueno, ahí como para que nos metamos un poquito en el campo de la geometría, pero también se puede encontrar el volumen de un prisma, el volumen de una esfera, ¿no? Bueno, eso hay muchas fórmulas por allí que de pronto en el campo de la geometría ustedes lo están mirando. Bueno, o lo miraron, ¿no? Entonces, ¿qué es el volumen? Vean, es el espacio ocupado por un cuerpo. Las unidades para medir el volumen, pues aquí hay muchas, pero solamente nos vamos a remitir estas, como currículo flexible. Litros, mililitros, centímetros cúbicos. Y aquí está el símbolo, litro L, mililitro ml, centímetros cúbicos cm al cubo. Y esto es muy importante que ustedes lo miren en contexto, chicos, ¿sí? Todas esas bebidas gaseosas, ¿no? O carbonatadas, que también se llaman, esas bebidas, ¿no? Que vienen empacadas en plástico, la mayoría de esas bebidas, vienen en mililitros o en centímetros cúbicos, ¿sí? Pues evitar en lo posible tomar mucha gaseosa, ¿sí? Cero gaseosa, eso sería como lo ideal, pero bueno, por ahí todavía nosotros tomamos de vez en cuando un poquito de gaseosa. Ojalá. Ustedes como jóvenes a veces consumen mucha gaseosa y eso hay que evitar, ¿sí? La gaseosa tiene mucho contenido de azúcar y hoy por hoy ustedes saben que el azúcar es uno de los compuestos que al disolverse pues en el cuerpo, cuando nosotros consumimos soluciones que tienen azúcar, pues con el tiempo eso es como el caldo nutritivo para el cáncer, ¿sí? Eso hay que evitar también el alto consumo de la sal, si queremos tener una vida saludable, ¿sí? Bueno, listo, en ese sentido. Pero pues tomemos entonces como no hablemos, pues bueno, pues se puede hablar de que las gaseosas pues se vienen en volumen. Entonces hay una gaseosa de 2.5 litros, ¿sí? Hagan un cálculo rápido, 2.5 litros, ¿a cuántos mililitros equivale? Aquí sabemos que un mililitro es igual a un centímetro cúbico y un litro es igual a 1000 mililitros o a 1000 centímetros cúbicos. Mírenlo aquí. 2.5 litros. ¿A cuántos mililitros equivale? A 2500. 2.500 mililitros. O también a 2.500, ¿qué? Centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque un mililitro es igual a un centímetro cúbico. O equivale, ¿no? A un centímetro cúbico. Miren, aquí estamos haciendo cálculos. Y entonces, miren lo O importante. sea que, disculpe, le interrumpo, o sea que el centímetro cúbico es lo mismo que decir mililitro. No, mililitro. Sí, señorita. Ah, ok. No es lo mismo milímetro, porque el milímetro es una unidad de longitud, ¿sí? El milímetro. Entonces dice milímetro, centímetro, metro, son unidades de longitud. En tanto que el ml, mililitro, es una unidad de volumen. Entonces, les pregunto, una bolsa de agua, ¿cuántos mililitros ustedes han visto que su contenido? Generalmente, pues la más común, ¿cuántos trae? 1000. A veces hay de cuánto, de 200, ¿qué? 230, 150. 250 ml, hay bolsas de 500 ml o 500 centímetros cúbicos, ¿ve? Eso es para uno mirar en contexto, ¿sí? Si ustedes hacen un cálculo matemático y dicen, ¿cuánto vale un litro de Coca-Cola? Creo que ya vienen por un litro, sí, ¿no? Todavía vienen por un litro, un Sí, litro de profe. Coca-Cola. Sí, Bueno, profe. entonces, mire, ustedes pueden decir, bueno, pero un litro de Coca-Cola tiene 1000 mililitros, 1000 centímetros cúbicos. Entonces, ustedes pueden decir, ¿cuánto vale un litro de Coca-Cola? O un litro de nuestra gaseosa. 1000 mililitros. ¿Cuánto? 1000 mililitros. No, pero ¿cuánto cuesta? Yo hace Mm, tanto tiempo que no compro gaseosa que no sé el precio. Bueno, digamos que un litro cueste 2000 pesos. Bueno, no sé.
todas maneras, Pues el litro y medio cuesta 3.700. Bueno, litro y medio, exactamente, litro y medio, ¿no? Bueno, listo. Entonces ustedes pueden hacer el cálculo cuánto están pagando por cada mililitro o por cada centímetro cúbico de gaseosa, ¿sí? Como para que ustedes miren allí un cálculo matemático, ¿sí? Bueno, esto no hay ningún inconveniente, ¿no? Más adelante, pues de pronto podemos hacer algunos ejercicios de conversión de unidades de volumen, que es muy importante que ustedes lo hagan. Bueno, otra propiedad, ¿no? Otro medidor, otra de las variables, ¿no?, que se tiene en cuenta para estudiar los gases es la presión. La presión, ¿sí? Bien. La presión se define como la fuerza por unidad de área. ¿Sí? Fuerza por unidad de área. Aquí yo no voy aquí a meterme en este campo de la fuerza, que es igual a la masa por la aceleración, y que la aceleración es igual a la distancia sobre tiempo al cuadrado, y bueno, y mirar unidades de fuerza. Esto, pues, si hay necesidad, lo trabajaremos desde la presencialidad, ¿sí? Que es mucho más fácil entender aquí, pues, la parte matemática. Pero por ahora vamos a remitirnos a un concepto claro de presión, ¿sí?, que es fuerza por unidad de área. La presión de un gas es el resultado de la fuerza que ejercen las partículas del gas al chocar con las paredes del recipiente. Eso es lo que deben tener ustedes clave. Cuando ustedes introducen aire en un globo de caucho, ¿no?, allá en la parte interna, todas esas moléculas de esos gases que entran, porque allá entra nitrógeno, recuerden que el aire está constituido por nitrógeno, oxígeno, bueno, eso es lo que nosotros también al soplar un globo, pues introducimos dióxido de carbono, porque nosotros liberamos dióxido de carbono, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, listo. Esas moléculas de esos gases están en continuo movimiento, y esos choques de las moléculas de los gases, ¿no?, ubiquémonos en el globo de caucho, que chocan sobre las paredes del globo, es lo que ejerce la presión del gas, ¿sí? Aquí está la fórmula matemática: presión es igual a fuerza sobre área. Pero aquí les he traído a colación a ustedes las unidades de presión, ¿sí? Las unidades de presión que pues vamos a utilizar. Entonces, mire, se puede expresar en atmósferas. Entonces, la atmósfera es una unidad de presión, ATM. Ojo aquí, milímetros de mercurio. Mire, MM es el milímetro. Milímetros de mercurio. Pascal, ¿no? Kilopascales, kP. Torricelis, tor. Bares, bar. Bueno, de todas maneras, yo les voy a decir cuáles de esas son como las más comunes. Veamos las equivalencias y las expresiones más comunes. Aquí está. Un milímetro de mercurio es igual a un torr. Un milímetro de mercurio equivale a un torricelli. Esta palabrita torricelli, ¿sí?, se refiere a Torricelli, que es un químico italiano, que inventó el barómetro, el instrumento que nos permite medir la presión atmosférica es el barómetro, ¿sí? Y el instrumento que permite medir la presión interna de un gas es el manómetro. Manómetro. Bueno, aquí pues es que uno puede profundizar un poco más, pero como les digo, estamos como en lo más importante. Una atmósfera es igual a 76 centímetros de mercurio. Como un centímetro contiene pues 10 milímetros, entonces va a ser igual a 760 milímetros de mercurio y a 760 torrs. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en términos más concretos vamos a manejar? Esto que está aquí al final. Atmósfera, centímetros de mercurio, milímetros de mercurio y torr. Son como las unidades de presión más comunes, ¿sí?
Esto es como para que ustedes tengan una cultura, ¿no?, de las unidades de presión, como los pascales, como el bar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero en el sistema inglés, en el sistema de medidas inglés, hay una unidad de presión muy común, que es el PSI, ¿no?, que en inglés es pounds per square inch. ¿Qué significa esto? Libra, mire, aquí está la libra, ¿no?, por pulgada cuadrada. El PSI es libra sobre pulgada cuadrada. Y ustedes, es muy importante que ustedes tengan cuando vayan a esas partes donde, talleres donde pues uno muchas veces cuando se pincha la bicicleta, la moto, la llanta de un carro, o la llanta de una moto, la llanta de una bicicleta, ¿sí? Ellos manejan esto. Si uno va a esos centros diagnosticentros, ¿sí? Y ellos le preguntan, los mecánicos, los trabajadores allí, le preguntan, bueno, ¿cuántos PSI le vamos a echar a esa llanta? Y entonces no podemos nosotros pecar por ignorantes, ¿sí? Porque ellos, imagínense, a pesar de que no son, de pronto no tengan mucha cultura, no sean muy estudiados, están manejando una unidad, que es el PSI, que esta unidad se la está manejando en todo el mundo. Libra sobre pulgada cuadrada, ¿sí? PSI, pounds per square inch, ¿sí? Ese es en inglés. Y entonces uno dice, para llanta de un carro, 32 PSI, 33 PSI, etcétera, etcétera. Y está diciendo libra sobre pulgada cuadrada. Mire la fórmula es presión, fuerza por unidad de área. Libra, fuerza sobre un área. Y aquí el área es pulgada al cuadrado, ¿sí? Esto es una unidad de presión, pero inglesa, ¿sí? En el sistema inglés, que en últimas prácticamente ya se ha convertido en una unidad de presión a nivel internacional. Y estas también, ¿no?, en el sistema métrico. Decimos la atmósfera, pues ustedes tienen que aprenderse que una atmósfera es igual a 76 centímetros de mercurio, es igual a 760 milímetros de mercurio. Tiene que ser de mercurio, chicos. Esto es una columna. Bueno, hablando de Torricelli, él inventó el barómetro. Por eso, en honor a Torricelli, ¿no?, está esta unidad de presión. Bueno, no sé hasta allí si tienen alguna inquietud. Pues tienen que ir poco a poco repasando estas variables, ¿no?, para entender el comportamiento de un gas, para estudiar el comportamiento de un gas. Ya hemos visto lo que es un volumen, entonces un estudiante que no maneje volúmenes no entenderá todo el estudio que vamos a hacer de gases. Si no maneja las unidades de presión, pues tendrá inconvenientes. Bueno, entonces tenemos ya el volumen, presión, y ahora vamos a mirar lo que es la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Mire, es la medida de la intensidad de calor, ¿no?, o sea, energía térmica, ya sea de un cuerpo, de un objeto o del ambiente, ¿sí? Esa es la temperatura, ¿sí? Una cosa es temperatura y otra cosa es el calor. El calor es la energía térmica. La medida de la intensidad de calor o la medida de la intensidad, la medida de la energía térmica, esa es la temperatura. Es la medida de la intensidad de calor, energía térmica, no de un cuerpo, ¿no?, hasta el cuerpo humano. Ahora, en estos días que nos están tomando a nosotros la temperatura, ¿sí?, la temperatura promedio y estándar del cuerpo humano, de una persona pues alentada, con buena salud, ¿cuántos grados centígrados es? ¿Quién me responde? Vamos, chicos y chicas. 35, 36 grados. La temperatura, 37. Gracias. 37. Esa es la temperatura corporal, ¿sí? Esa es la temperatura corporal de 37 grados centígrados. Y si uno tiene 37, pues con ese aparatico, bien. Generalmente uno está como entre 36.5, ¿sí? Entre
36, otros un poquito menos, pero esa es como la idea. Bueno, si escuchan un poquito de ruido y de interferencia, es que aquí hay un vecino que está haciendo una remodelación de su casa, entonces se escucha de pronto ese ruido, pero trataremos en lo posible pues, de aquí hablar un poquito fuerte para que no nos interrumpa mucho. Esa es la temperatura, es la medida de la intensidad de calor, ¿no es cierto? O energía térmica que posee un cuerpo, ¿sí? O de un objeto. Usted dice, voy a medir la temperatura de cualquier objeto, ¿no? O la temperatura del agua, o la temperatura ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, la temperatura como tal es un indicador de que si estamos nosotros contagiados o contaminados con coronavirus, ¿sí? Estamos infectados ya. Esa es clave la temperatura, ¿sí? Generalmente uno se mantiene por encima de los 37, entonces ya hay una inquietud, una duda de que de pronto sea positivo para el COVID y comienza, pues hay todo un tratamiento, ¿no? Bueno, Dios quiera que eso nunca nos suceda, nunca nos pase y que siempre estemos así con salud y con bienestar. Bien, pero para esto existen unas escalas de temperatura. Aquí les traje simplemente un resumen. Esto pues se puede profundizar un poco más. Para expresar la temperatura se emplea la escala Celsius o centígrada. Esa es la que nosotros utilizamos, ¿sí? Y se indica así el símbolo con un cerito pequeñito en el extremo superior izquierdo de la letra C, porque es Celsius, pues es el apellido de quien descubrió, pues quien inventó esa escala de temperatura, Celsius o centígrada. Tenemos la escala Kelvin o absoluta. En la escala Kelvin o absoluta, a eso no se le coloca el cerito, no se le coloca el cero porque se habla de, acá se dice grado centígrado, aquí simplemente Kelvin, ¿no? Kelvin, o se puede decir grado Kelvin, pero no se coloca el cerito, ¿sí? Porque es la escala absoluta. Ya después vamos, pues de pronto tendremos la oportunidad de explicar un poco más eso. Y la escala Fahrenheit, que esta es una escala pues, que se utiliza sobre todo en los países donde hablan inglés, ¿sí? Entonces es como la escala Fahrenheit, es como la escala de temperatura inglesa, ¿sí? O Inglaterra, Estados Unidos, bueno, de los países donde se hable el inglés. Bueno, para la temperatura en los gases, esta se expresa en la escala Kelvin o absoluta. Mire, por eso traje a colación esto. Cuando nosotros nos den las temperaturas de un gas, siempre vamos a trabajar en la escala Kelvin. Y entonces aquí existen unas fórmulas matemáticas que nos permiten convertir grados centígrados a Fahrenheit y a Kelvin. ¿Sí? Por lo pronto, pues, ojalá espero que no la vean como tan difícil, tan complicada. Escala centígrada. Entonces, grado centígrado es igual a 5/9, paréntesis, de grados Fahrenheit menos 32. ¿Sí? Entonces es centígrado con respecto a la Fahrenheit. Escala Fahrenheit. Sí, aquí tenemos. Grados Fahrenheit es igual a 9/5 por grado centígrado más 32. Y la escala Kelvin es igual. Kelvin es igual a grados centígrados más 273. ¿Sí? Esta es la que más vamos a utilizar, chicos. Todos los gases, las temperaturas de los gases, las vamos a expresar en escala Kelvin. ¿Cómo? A través de esta forma. Entonces, chicos, aquí he traído unos ejercicios, ¿no? Bueno, hasta allí, ¿cómo ven las variables que se necesitan para estudiar el comportamiento de un gas o para entender el comportamiento de un gas? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Bueno, parece que están todos calladitos, ojalá todos estén entendiendo, comprendiendo.
Pues esto, pues necesariamente hay que sentarse a repasar, hay que ponerse a estudiar nuevamente, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, aquí hay un ejercicio. Mire, dice así, la temperatura promedio de Neiva es de 28 grados centígrados. ¿Cómo se toma la temperatura promedio? Se hacen cálculos durante todo un año y se toman temperaturas a la madrugada, ¿no? Diga usted a partir de las 1, 2, 3 de la mañana, temperaturas. Se toman temperaturas a mediodía y en la tarde. Y todas las temperaturas que se toman durante, pues generalmente, pues para tener un cálculo bien hecho a través de todo el año, ¿sí? Porque en el año hay diversidad de temperaturas, ¿no? Bajas, altas o medias, etcétera, etcétera. El promedio de eso, se sumaron todas esas temperaturas y se llama promedio porque se suman todas las temperaturas y se divide por el número de temperaturas tomadas. Y eso da más o menos este número, ¿sí? Entre 27.8, 27.9 y 28 grados centígrados. O sea que esto es una realidad. Esta temperatura promedio de Neiva es una temperatura muy alta, porque estamos hablando de temperatura promedio. Ustedes recuerden que aquí en Neiva a veces alcanzamos temperaturas de 36, 37, 38, 39, 40, muchas veces más de 40 grados, ¿sí? Centígrados. Bueno, entonces hago esa claridad. La temperatura promedio de Neiva es de 28 grados centígrados. Expresa dicha temperatura en escala Fahrenheit y Kelvin. En escala Fahrenheit y Kelvin. Bien, mire cómo se hace. Primero, me dicen, vamos a llevar 28 grados centígrados. Bueno, aquí vamos a pasar primero a Kelvin. Primero a Kelvin. La pasamos. Bueno, ¿cómo la pasamos? Vamos a llevar 28 grados centígrados a Kelvin. Entonces voy y miro la escala Kelvin. Aquí está, mire. Como dice, lleve centígrados a Kelvin, lleve centígrados a Kelvin, aplico la escala de temperatura Kelvin. ¿Qué nos dice Kelvin? Kelvin es igual a grados centígrados más 73. Bueno, aquí pues se me fue este errorcito, ¿sí? De 28 grados, ese no se debe colocar, pero tampoco implica allí mucho error, ¿sí? Si quieren lo pueden cancelar, este grados centígrados, porque si no aquí hay una confusión, ¿no? Entonces me queda centígrados y Kelvin, no, pero Kelvin es igual a 28 grados, entonces vamos a quitar este centígrado, a 28 más 273. Entonces 28 más 273 nos da 301 Kelvin. ¿Sí? Esa es la temperatura Kelvin. Si alguien nos dice, una persona culta, y nos dice, hoy Neiva está a 301 Kelvin, significa, uno va a decir, uy, pero es que es una temperatura extremadamente alta. Pues sí es alta, pero este 301 Kelvin equivale a 28 grados centígrados. Listo. Miremos ahora cómo vamos a llevar los 28 grados centígrados a Fahrenheit. Pues como aquí hay dos fórmulas con centígrado y Fahrenheit, ¿cuál aplicamos? A ver, por favor. Bien concentraditos. Tenemos que pasarlo a Fahrenheit y luego, espere, grados centígrados a Fahrenheit, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, miren. Pensé que preguntaba Kelvin a Fahrenheit. No. Aquí es, todo vamos a pasar, estos 28 a Kelvin y 28 a Fahrenheit simplemente. ¿Sí? Esta es la pregunta. Entonces, mire aquí. Si a ustedes dicen, bueno, voy a llevar centígrado a Fahrenheit. Cuando le digan, lleva centígrado a Fahrenheit, aplicamos Fahrenheit. Y me voy acá y digo, bueno, ¿cuál de estas dos? Centígrado, no, esta, Fahrenheit.
porque es de centígrado a Fahrenheit. Escogen lo último. Mire, 28 centígrados a Kelvin, entonces aplicamos Kelvin. Centígrados a Fahrenheit, aplicamos Fahrenheit. Y entonces Fahrenheit es 9/5 de grados centígrados más 32. ¿Cómo hacemos esto aquí, chicos? Ojo, no vayan a cometer errores. Primero, 9/5 de 28. Entonces multiplicamos 9 por 28 dividido 5. 9 por 28 dividido 5. Hagan esa operación ustedes. Recuerden que en química debemos tener la calculadora allí a mano. Da 50,4. 50,4. Exactamente. ¿Por qué? Por matemática, por álgebra, primero resolvemos el paréntesis. No me vayan a sumar aquí 28 más 32 y luego por 9 sobre 5. No, primero resolvemos paréntesis. Aquí esto, paréntesis. Lo que me dé esto del paréntesis, le sumamos 32. Entonces nos da 50,4, ¿sí? Más 32 nos da 82,4 grados Fahrenheit. 28 grados centígrados equivalen a 301 Kelvin y a 82,4 Fahrenheit. ¿No? Esa es como la idea frente a esta parte. Entonces aquí, pues, ya el resto es, pues, mirar algunos ejercicios que ustedes quieran realizar y aplicación de estas fórmulas. Bueno, para hacerlos descansar un poquito, porque estamos a un ritmo, pues, Bueno, entonces, por último, terminamos con este concepto de mol, ya que ya esto ya lo hemos visto, el concepto de mol. Recuerden que en cálculos estequiométricos ya lo manejamos. Mol o mol se representa con N, se define como la cantidad de sustancia, elementos y compuestos. Cantidad de sustancia. La masa de un mol de calcio, mire, la masa de un mol de calcio. ¿Cuáles son las sustancias químicas? Elementos y compuestos. Entonces tenemos, vamos a coger un ejemplo de un elemento, calcio. La masa de un mol de calcio es 40 gramos. Un compuesto, el agua. La masa de un mol de agua son 18 gramos. Bueno, chicos, dejo hasta allí, ¿no? Dejo hasta allí, pues no sé si de pronto, profesora Vianey, si los compañeros sordos, los estudiantes sordos, pues necesitan quedarnos un poquito más, pero primero voy a hacer llamado a lista, chicos, y luego sí, pues si hay tiempo y nos permite Dios, pues me quedo un ratico más con los compañeros sordos, o usted me dirá, pues no la viene ahí si ya con eso es suficiente. Espere, profe, les estoy preguntando. ¿Cómo me dice? Espere que les estoy preguntando, pero él se confundió con lo de la fórmula, de ahora sí. Lo de grados Kelvin y Celsius, pero pues que Oscar está diciendo que pues le toca practicar. Bueno, pero si necesitamos... Sí. Bueno, de centígrados a Fahrenheit se confundió. Bueno, listo. Ahí podemos de pronto hacer hacer un repasito. Bueno, entonces me voy aquí a hacer el llamado a lista, porque pues el curso es siempre grandecito. Bueno, llegaron 43. Están asistiendo cada vez menos estudiantes. Bueno, hay que hacer un análisis. ¿Por qué sucede todo eso? ¿Sí? Realmente. Bueno, chicos. Vamos aquí a hacer un llamado a lista. Bueno, vamos como a rotar. Generalmente llamamos primero a los de 1. Vamos a llamar ahora a los de grado 2, 1002. Y pues van saliendo si quieren y nos vamos despidiendo. Bueno, estamos en grado 1002.
Entonces, Carol, Juliana. Nicole. Presente. Muy bien. Ángel. Angeli. Él es retirado, profe. ¿Cómo? Ángel, ¿qué? Él es retirado. Ah, bueno. Imagínese todavía, ay, Dios mío, esas listas. Bueno, Angeli. Presente. Muy bien. Diana Paola. Profe, ella presenta problemas de internet. De internet. Bueno. Javier Santiago. Presente. Muy bien. Vamos con Gerson. Presente. Bueno. Karen. Karen Lisset. Presente. Wow. Bueno. Andrés, Julián. Angie Caterine. Presente, profe. Bueno. Valentina. Paula, Daniela. Presente. Profe, ¿Sí? Andrés Julián sí está, sino que no le sirve el micrófono. ¿Quién? Andrés Julián Cedeño. Bueno, muchísimas gracias. Valentina, no, ¿no? Paula Andrea. Profe, ya se le fue la luz hoy. Bueno. Ay, Dios mío. Paula Andrea. Se me hacen subir, entonces, bueno, listo. Nos vamos con Danitza. Natalia. Presente. Natalia. Bien, Presente. muy bien. Arik. Tatiana. María Vanessa. Presente. Bien. Karen, Juliana. Juan, Esteban. Diego Andrés. Sara Nicole. Lisette Caterine. Sara presente en internet, profe. Bueno, listo. Jesús David. Jesús David. ¿No? Dijo que está presente. Y Uber Sí, también. bueno. Huber. También. ¿También? ¿Huber está? Sí, señor. Bueno. Salvador. Bueno. Ana Sofía. Presente. Bueno. María Caterine. ¿No está María Caterine? Laura Daniela. José Eduardo. Angie Daniela. Kevin. Presente, profe. Bueno. Kevin Orlando. Kevin Orlando, ¿no? Bueno. Karen Lorena. Presente, profe. Bueno. María Paula. Presente. Muy bien. María Fernanda. Profe, ya nunca ha Sí. tenido internet y no ha podido Ok. conectarse a ninguna de las clases. Bueno, muchísimas gracias. Dubán Santiago. Dubán Santiago. Profe, él creo que también está con dificultad del internet. Entonces ¿No ha tiene podido conectividad? conectarse. ¿No tiene? No, señor. Bueno. Pues,
Vámonos por acá, que se me fue una X más. Entonces, listo. Pero la vamos a colocar aquí. Bueno. Eso sí. Bien. Listo. Bueno. Bien, ahora sí nos vamos para con 10.1. Listo. Carlos Esteban. Kelly Esperanza. Kelly. No tiene internet. Bueno. Carol. Profe. Carol. No. Que se le fue la luz en la casa, profe, dijo. Bueno, listo. Valentina respondió por Diani Karina. Diani. Profe, el escribe chat. presente por el chat. ¿Cómo? Ah, ¿contestó por el chat? También Valentina Sí, Cruz. señor. Está con 10, ¿no? No puede esperar, ¿no? Saidi Alejandra. Presente. Muy bien. Oscar Fernando. Sí está. Gracias. Ya está, profe. Muy bien. Leslie Gisette. Sí está, profe. Ah, bueno. Muchas gracias. Rosaura. Andrea. Contestó por el chat, profe. Gracias. Heidi Alejandra. César Alfredo. No, señor, él no ha asistido a ninguna clase. Sí, señora. Luciana. Maggie Luciana. Presente, profe. Bien. Alejandro. Presente, profe. Bien. Entonces, Lady Vanessa. Sofía. Cristian Andrés. Presente. Bien. María José. Presente, profe. Muy bien. Valentina. Presente, profe. Bien. Kevin Santiago. Sí está, profe. Bueno, muchas gracias. Dana Valentina. Presente. Bien. Carolina. Laura Camila. Presente. Bueno. Julián Andrés. Julián Andrés. Bueno. Bexy Karina. Vanessa Caterine. Profe, ella escribió que le está fallando la internet. Bexy. No, Caterine Vanessa Roa. Bueno, muchísimas gracias. Sí, señor. Aquí. Bueno, vamos por José Tobías. No, señor, no está asistiendo. Bueno. Jonathan Sí, Pompier. señor, sí está. Bueno. Paula Alejandra. Presente, profe. Muy bien. Michael. Presente, profe.
Perfecto. Angie y Mariana. Bueno. Andrés, Philip. Tania, Brigitte. Profe, ya digo que hoy no me puedo conectar por el internet, lo tiene malo. Bueno, muchas gracias. Y Wendy. Wendy Stephanie. Contesto en el chat, profe. Bueno, muchísimas gracias. Voy aquí a como a corregir una cosita. Miremos aquí. Eso sí. Grabemos esto. Listo. Bueno, queridos estudiantes, profesora Vianey, encantado de saludarlos. Espero que, pues, este capítulo que estamos abordando, este nuevo eje temático, pues sea de su agrado y que de aquí en adelante, pues, todo el capítulo de gases, pues lo manejemos, lo estudiemos como un eje temático importante para en un futuro, ¿no? No sé si cuándo irán a presentar, se irá a presentar la prueba de estado, pero tenemos que prepararnos también para esa prueba. Les deseo un feliz fin de semana, que Dios los bendiga, muchos éxitos, bueno, y creo que también hay un puente, ¿no? Que disfruten del puente. Bueno, bendiciones, chao pues, que estén muy bien. Gracias, profe. Chao, profe. Que estén muy bien, profesora, chao. Chao, profe. Cuídense. Bendiciones, chao. Chao. Bueno, chao. Feliz fin de semana. Muy bien, lo mismo, bendiciones. Que Gracias, disfruten, profe. Hasta que luego. descansen, que estudien. Bueno, que estés muy bien. Chao. Chao, Chao, profe. Daniela. Chao. Bendiciones para todos. Chao, profe. Lo Chao. mismo. Bueno, mucho juicio.